Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Estamos de vuelta en esta interesante conversación con don Alfredo Vilma Villanueva, amigo muy querido, maestro mío, porque la verdad es que mucho de lo que he aprendido a través de estos medios ha sido gracias a él. No podemos soslayar su grata presencia como titular del programa La Conjura, que ya lleva más de 320 y tantas emisiones. Bueno, seguimos en esta conversación. Alfredo, hasta antes de este corte, hablabas de tu posibilidad de ser candidato a diputado federal, pero retrocediendo un poco en el tiempo, llegas en enero del 69 al estado de Veracruz y te incorporas a los trabajos del gobernador Rafael Murillo Vidal, que había sido senador. ¿Cómo llegaste? ¿A qué lugar llegaste? ¿Cómo fue este trecho del 69 al 72? Me parece que fue 74. 74 que fue, son 5 años, 6 años. Uh-huh. ¿Qué hiciste en ese? Bien. Bueno, pues yo tenía mi plaza allá en México. El sindicato de la Cámara de Senadores acaba de conseguir un terreno para hacer casas para trabajadores de la Cámara. Digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy o me quedo, no? Sí, claro. Pero resultó lo siguiente. Juan Maldonado Pereda fue designado por Licenciado Murillo como su secretario particular. Qué bien. Previamente, eso se supo por el 20 de noviembre del 68, porque 21 platicamos Juan y yo, y me dijo, oye, pues vamos, tú te vas de oficial mayor, me dijo, hay una oficial mayor, o había una oficialía mayor en la secretaría particular. Uh-huh. Y tú te vas de oficial mayor. ¿Ya? Bueno, perfecto. Por eso vine a principios de diciembre y Juan me dijo, oye, ya nos ganaron, ya no voy a decir quiénes, ¿no? Porque ya nos ganaron, fíjate que ya nombraron a un oficial mayor, bla, 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 pero vente para acá, vente, ¿no? Te vienes como mi secretario particular. No, hasta que, secretario particular. No, pues dije yo, entre mí no, ahí sí ya no. No, en fin, yo me regresé y Juan me insistió, oye, es que ya le dije yo al señor, el señor Murillo, y dice que pues sí, no. Sí, me insistió 2, 3 veces, dije, me dijo entonces mi maestro Pérez Abreu, vete, tú quieres irte, ¿no? Vete, yo te protejo aquí tu plaza. Qué bien, excelente. Se protege tu plaza, si no te gusta, pues vienes, ¿no? Bueno, pues ya en ese entendido, pues vine en enero, a principios de enero del 69, y me incorporo, pero como auxiliar de la particular. Auxiliar de Juan Maldonado. De Juan Maldonado. Ahí conocí a otro auxiliar de la particular que se llama Fidel Herrera Beltrán. Mira qué cosa. Ahí, mi escritorio estaba aquí, él estaba acá, platicábamos mucho, él estaba terminando la escuela. Yeah. Él terminaba la escuela y estaba a punto de ser nombrado líder juvenil del PRI en Veracruz, porque el presidente del PRI era el profesor Rafael Arriola Molina, cuenqueño como Fidel. Bueno, no era cuenqueño, era del puerto de Veracruz, pero pues había hecho su fortuna allá en el ingenio San Cristóbal de Carlos Zacarrillo. Corazón de la cuenca. En la cuenca, sí. Y además el talento de Fidel, ¿no? Pues, un muchacho con mucho talento y un gran don para la oratoria. Y ahí conocí a Fidel, ya cuando se fue como presidente de la Juventud Priista. Bueno, él seguía yendo de todos modos allá a la oficina. Y en ese mismo 69 me dice Juan, había por allí problemas en la oficialía mayor de la Cámara de Diputados. Era un licenciado Mejorada, el oficial mayor, pero se había acelerado porque quería
ser alcalde o candidato del PRI a la alcaldía de Córdoba en el 70, pero pues no le había avisado nada al gobernador, que era cordobés, ¿no? Entonces había por ahí algún problema y me dijo, oye, me dice el gobernador, si vas allá, ¿sí? Pues voy. Entonces ya pasé con el Liceo Murillo, el gobernador, me dijo, te vas allí. Porque además el coordinador de los diputados priistas, pues era muy amigo del gobernador, era un jurista muy reconocido allá en la Ciudad de México, pero no tenía ninguna práctica política y no tenía ninguna relación con la clase política veracruzana y traía un estilo muy diferente, ¿no? Y entonces pues alebrestó a toda la Cámara ahí y ya le estaba provocando disturbios ahí al gobernador. Y me dijo, vete, dice, ya hacer política a los 50 años es muy difícil. Dice, empezar a hacer política, me dijo, en referencia a su amigo. Ya es muy difícil. Vete, tú sabes de esto por la experiencia de México en la Cámara. Pues ya fui. Pues estuve todo 70, en septiembre del 69. Uh-huh. 1 de septiembre entré en la oficialía mayor. Ahí conocí a Ramos Gurrión, a Pastor Murguía, que eran los diputados, entre otros, Pastor Murguía, otro excelente político de Córdoba, y Ramos Gurrión, que aspiraba a ser el coordinador, y lo fue. Casi cuando yo llego, ya después él queda de coordinador frente, sí, de lo que hoy es la Jucopo, ¿no? Ajá. Él llega a la coordinación, pero puro priista, ¿no? De todo puro priista. Y estoy ahí 7 meses, porque en abril, igual también, dice Juan, oye, se va un paisano tuyo, era de inicio el secretario privado del gobernador, Guzmán. No me acuerdo cómo se llama, es notario público allá en Poza Rica. Y él, pues le interesaba más esa carrera de la notaría, hizo su examen para notario, pasó el examen, ganó la notaría y se fue a Poza Rica, entonces quedó vacante la secretaría privada y ahí llegué yo. Ahí cuando llegas a la secretaría privada del gobernador. Del gobernador Murillo Vidal. Muy bien. Y entonces debo confesar que no fui un agente con poder, como lo pudiera tener el secretario particular, el secretario de gobierno, y qué decir de Carbonell. No, claro. No, me dedicaba yo más a los asuntos directos del gobernador, comunícame con oye, dile a fulano de tal esto, o que venga fulano, etcétera. Era la agenda. Era la interlocución. Y la agenda, por supuesto, que tengo mañana, y anótame esto, en fin, ese era. Pero la gran enseñanza es estar junto a un extraordinario ser político como lo era el licenciado Murillo Vidal, un maestro, todo un señor con una gran ventaja de saber conocer a la condición humana, al hombre a su condición humana, ¿no? Él sabía muy bien, no lo vi muchas veces enojado, pese a todos los problemas que hubo, difícil que él expresara una palabra grosera ya, pero le aprendí, vi cómo se condujo a uno de los problemas difíciles con una frialdad extraordinaria, como si no le importara, pero claro que le importaba y mucho. Esos rasgos que solo se ven en un estadista. Es totalmente frío. Sí, tomando decisiones en frío, con el corazón caliente y la cabeza fría, como dice, ¿no? Sí, y bueno, me tocó ver el problema de la huelga con el CETSE, por ejemplo, el encarcelamiento de Roque Espinosa Foglia, que provocó disturbios de la Asociación de Cañeros que él presidía. Todo el centro de Jalapa estuvo bloqueado, ¿no? Sí. Bloqueado, y él firme, moviendo, sabía cómo estaba, quién manejaba, todo. Y así lo resolvía, ¿no? Resolvía las cosas. Y claro, en la cercanía, pues se necesita ser muy limitado para no aprender un de poquito saben, de esa ¿no? sabiduría, ¿no? De esa sabiduría, porque bueno, Liceo Murillo
Pues empezó desde muy joven. Fue juez, fue jefe de Ministerio Público, magistrado, diputado local, diputado federal, cuando llega al gobierno de Veracruz. Ya había sido una trayectoria bárbara, sí, de tal manera que cuando acá en la opinión pública se decía, el Chamurillo se duerme, lo engañan sus colaboradores, que Carbonell arma los problemas y los resuelve, y el gobernador ni se entera, no. Entonces, cuando estás observando eso y te das cuenta de lo que se está diciendo allá abajo, más bien en el llano, dices, no, pues, no saben de lo que están hablando. Están inventando, porque tú estás viendo cómo está acá la situación. Como tantos periodistas que se inventan y totalmente, sí, mundos diferentes. No, bueno, sí, efectivamente. Y bueno, recuérdate que en aquel entonces los columnistas luego decían, cuando se trataba de de candidaturas a diputados o alcaldes, y ahorita pues lleva la delantera, decían los periódicos, lleva la delantera fulanito y tal. Me decía yo, ¿cuál delantera? Y que fulanito tal, y si el gobernador ni siquiera lo considera. A ver, así veía yo, y entonces aprendí muchísimo. Y sigue la práctica, entonces, ¿no? Bueno, sí, y no, pues una cosa es allá en la cumbre y otra cosa es acá en el llano, ¿no? Es diferente. Supuesto. Es diferente, y acá en el llano ignoramos mucho de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Arriba, ¿no? Mucho. Y entonces por eso acá nada más especulamos, o la costumbre muy usual de repetir lo que los demás dicen, ¿no? O inventarse fuentes cercanas al poder, ¿no? Porque también es otra de las costumbres de algunos, ¿no? Sí. Igual también, ¿no? O bien que son instrumentos del poder para difundir una mentira o una verdad. Así es. ¿No? Y el que paga todo es la opinión pública, que luego no tiene mucha madurez. Sí, mucha objetividad. Sí. Oye, Fredo, entonces llegas a la Secretaría Privada, estás con el gobernador. ¿Cuándo es que te invitan a ser diputado local? ¿Antes o después de la experiencia de la federal? Diputado federal, primero, fíjate, diputado federal. En 1973, el gobernador Murillo Vidal lleva su lista al secretario de Gobernación, diseñada por un agente, él, con toda la experiencia, ¿no? Incluye en toda esa lista, bueno, al candidato por Misantla, Rafael Hernández Ochoa, al candidato para Cayucan, otra vez Celso Vázquez Ramírez, Patricio Chirinos por Papantla, Fidel Herrera por la Cuenca, etcétera. Ahí está. Bueno, pues lleva la lista, la revisa el Liceo Moya, llega a Misantla, dice, no, Hernández Ochoa no. Llega a Cayucan, no, Celso Vázquez no. Vetados, ¿no? Bueno, pues usted dice, gobernador, usted ponga a ver qué candidato, ¿no? Y a mí me habla a la oficina mi amigo Mario Vargas Saldaña, que acompañaba al gobernador en México. Y, oye, ponte abusado. Vetaron a Celso. Háblale al gobernador allá. No, pues no. El prurito de lealtad hacia un amigo. Al amigo, claro. No hice nada. En fin. Y ya fue candidato, como el licenciado Murillo no propuso a nadie por acá, el licenciado Moya, pues, señor, ¿qué le parece? Fulanito tal, sí, y entonces propuso al licenciado Serafín Domínguez de San Andrés Tuxtla para candidato, y fue el candidato. Entonces, sucede esto, pasa ya en la oficina, estando en la oficina, pasa Manuel Ramos Gurreón, presidente del PRI, estoy yo aquí en mi oficina, y hay el pasillo para entrar a la puerta del gobernador. Manuel Ramos Gurreón me saluda, o nos saludamos, y entra. Y dijo, bueno, pues le voy a pedir la suplencia. Sale, ya se va a despedir. Bueno, digo, pues ya no fui diputado propietario, pues aunque sea la suplencia, ¿no? ¿Eres ser diputado suplente? Sí. Entra otra vez con el gobernador, sale 2-3 minutos después. Planchado el tema. Así. Es decir, porque además esta es otra realidad.
se pelea con tanto denuedo esto y hay gente que, como en mi caso en ese momento, la consigue así. Como muchas, hay muchísimos casos que pudiéramos comentar que así sucedieron con una facilidad, que es las circunstancias, ¿no? Si me permites comentarte otro. Sí, claro. Bueno, ya de diputado local. Sí, pues. Un viernes llega por la noche Alfonso Luna Alfeirán, tu cuasi paisano, él era de Gutiérrez Zamora. Dice, oye, quiero hablar con el gobernador para mañana, es mi examen profesional y quiero entregarle mi tesis. Yeah. Alfonso era subjefe de la Junta de Mejoras en el gobierno de Chao Murillo. Lo había apoyado, era como orador en la campaña, etc. Y entro con una tarjetita, como era el procedimiento, con el gobernador. Le digo, señor, está ayer, estaba acordando con él, Carbonell de la Hoz. Aquí está. Alfonso Luna Alfeirán quiere entregarse, que me espere. Y oigo decir a Carbonell, al licenciado Carbonell, señor, él es del distrito. Hasta ahí. Yo entré. Entonces me dijo un licenciado mío, dile que me espere. Bueno, ya. Seguimos platicando en la oficina con Alfonso. Y ya cuando me dice el gobierno, ¿qué pasa? Al ratito sale Alfonso Luna, oye, voy a ser candidato a diputado por Papantla. ¿Qué cosas, no? Tiene la política, así, ¿no? Todo porque en Papantla había una bronca de precandidatos porque el presidente del PRI nacional, que era Manuel Sánchez Vite, proponía al licenciado Maldonado, muy famoso en ese entonces, allá por la zona, para candidato por Papantla, y Carbonell a su vez apoyaba a otro de Gutiérrez Zamora, de origen italiano el apellido, no lo recuerdo, y un tercero en discordia, bueno, pues fue Alfonso Luna. Así fue. Qué cuestión de la política, ¿no? Y así fue. La ciencia exacta de las circunstancias. Dicen. Así fue. Y en mi caso, pues ya lo relaté como estuvo, ¿no? Con el apoyo de Jonás. Pero llegas finalmente a ser candidato, diputado federal suplente. Y en ese lapso, un año después, no sé cuánto, llegas a ser diputado local. ¿Y este proceso cómo se da? Bueno, esto porque ya venía la administración de la candidatura de Hernán Ochoa, ¿no? Así es. Esto fue en el 73, lo de la federal. Después de la federal se dio la elección municipal en Veracruz. Hubo problemas, entre otros, había habido problemas en Misantla. Y llega Froilán Flores Cancela, el insigne periodista. Lo mejor que ha tenido muy Veracruz. Querido y muy respetado, además. Por el gobernador, sí. Iba a ver al gobernador. Y siempre conmigo, porque éramos amigos. Y ya me dijo, licenciado, nos hablábamos de usted, voy a pasar a hablar con el señor. Él era de Misantla. Quiero que me dé su autorización para proponerlo para el Consejo Municipal de Misantla. Ya me dijo, no, pues que yo quiero ser diputado local el próximo año. Dice, no, pues eso va a estar muy difícil porque el próximo año ya va a haber candidato a diputado, a gobernador. A gobernador. Y si el candidato... bueno, ya no terminamos el asunto porque finalmente Hernán Ochoa sí fue candidato y diputado, ¿no? Claro. Pero bueno, ya era diputado federal, entonces Hernán Ochoa. Y va a ser la capital del distrito, Misantla va a ser la capital, porque él es el diputado, la capital política. Digo, pues no, bueno, ya. Pero me ofreció ser el presidente del Consejo Municipal de Acayuca. Entonces, bueno, pues ya transcurre esto. No había problemas con que yo siguiera como diputado federal sin entrar en funciones y ser secretario del gobernador. Así ya ni tampoco había
incompatibilidad con ser inmediatamente diputado local. Y ya como lo relaté, el apoyo de Jonás Viviano y de Mario Colonna, con el indiscutible y determinante apoyo del licenciado Alemán Valdés, llegó a la Diputación. Y mi suplente fue Octavio Ochoa. El negro Ochoa. Cuando la campaña, hicimos la campaña en la camioneta del negro, él manejando siempre. Nos pasamos muy bien porque un hombre muy brillante, con una viveza mental extraordinaria para contar cuentos, chistes y todo. Todos la pasamos muy bien, nos hicimos amigos, nos entendimos bien. Pero acá abajo, ya ahí en la calle, a mí me decían, oye, tú no vas a ser diputado. Chica, ¿por qué no? Pues no me van a ganar, decían entre mí, ¿no? La elección no me la ganan. Pero se referían a que iba a entrar el suplente. Pero, no. En fin, la elección se dio, no hubo problemas. Y un día me habla mi amigo el general Vázquez a su casa en México. Me dijo, licenciado, era amigo del gobernador, ya electo, Nazucho era muy amigo. Me dice Rafael, me dijo el gobernador electo, me dice que escoja usted la dirección que quiera. Ya te iban a sacar del Congreso. Toda la dirección, cualquier dirección que usted quiera, mía, menos la secretaría y subsecretaría, así me dijo. No, pues no. ¿Y no? Y no aceptaste nada. A cambio de eso, pues sí, fueron 3 años de frialdad. De penuria política, ¿no? Pero, pues así fue, ¿no? Así fue. Y fue por convicción, además. Por muchas otras razones, creo que era más conveniente seguir como diputado, porque además por la experiencia, ¿no? Claro. La experiencia. No, pues es un honor. La experiencia. Servirle a Veracruz desde su Congreso, ¿no? Sí, una experiencia extraordinaria, y ya como apunto ahí en el currículo, bueno, propuse la creación, con la experiencia que traía yo de México, del Diario de los Debates, de que se creara aquí un diario de los debates. No lo había. No lo había en la Cámara de Diputados, se aprobó, y yo fui el primer director de ese Diario de Debates. Oye, Fedo, bueno, pasa esta etapa de 3 años en el Congreso, y después, ¿qué haces? Llega, con la frialdad del gobernador, ¿no? Porque no fuiste no admitiste dejarle el espacio al negro Ochoa. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, termino el periodo, antes incluso de concluirlo, pues me fui a trabajar a México, a la Dirección de Habitación Popular, en donde estaba yo en unas unidades habitacionales, eran las hechas por Luis Echeverría, y eran, no era un puesto de relevancia política ni administrativa, pero estaba bien pagado. Y esperé. Esto, ya cuando terminamos, era el 77, ¿no? Todavía faltaban 3 años para el gobierno, que concluyera el gobierno de Hernández Ochoa. Y allá estuve esos 2 años y pico, hasta que se destapan al licenciado Acosta Lagunes al gobierno de Veracruz. Y bueno, pues ahí, para acercarse a Acosta Lagunes, y me nombra como su representante personal en el CEPES. Lo que luego fue la Fundación Colosio. Lo que es ahora la Fundación Colosio. En el Centro de Estudios Políticos y Sociales, que era la semejanza del Instituto de Estudios Políticos y Sociales, el IEPES en México. Así es. En el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, aquí así se llamaba CEPES, pero para los efectos de la campaña, quien presidía el CEPES aquí era el gran amigo Rubén Pabello Rojas.
con quien habíamos sido diputados locales precisamente. Entonces nos conocíamos bien y nos tocó organizar las juntas de trabajo, sí, de programas de trabajo campaña, ¿no? Del candidato. Sí. Entonces recorrimos con el candidato toda la entidad y pues ya se terminó la campaña y a esperar a ver el llamado, ¿no? Que demoró porque pues, no llegaba y son los nervios, ¿no? Sí. Bueno, van a llamar o no van a llamar. Sí. Y finalmente, bueno, pues me llamaron, me llamó el licenciado Pérez Show para que me entrevistara yo con el licenciado Ignacio Morales Lechuga. No conocía yo a Nacho todavía. A Nacho, posarricense, distinguido paisano, ¿no? Extraordinario. Profesionista, distinguido, brillante también, así ¿no? Es. Culto como él solo. Y pues ya, ¿no? A ver. ¿Qué hay? Cualquiera, sí. Entonces me ofrecía trabajo. Digo, es que yo no soy licenciado en Derecho, ¿no? No. Pesca, gobernación. No. Digo, porque es que mi idea ya era turismo, porque voy a decir una barbajanada, pero pues es la realidad, no puedo mentir, no, hay que ser auténticos, claro. ¿No? Hay que ser auténticos. La verdad, escogí turismo porque pues de ahí había salido Silvio Lagos para la Diputación, había salido también Rubén Pabello, que había estado y había para la alcaldía, aunque después fue diputado local. Y dije, no, pues turismo, ¿no? Para después ser diputado federal. Esa era mi tirada, ¿no? Bueno, pues ahí estuve 2 años y medio, hasta que vino el relevo ahí, porque era difícil trabajar con don Agustín, un extraordinario, uno de los mejores gobernadores de Veracruz. Sí, pero de un carácter muy difícil, complicado, ¿no? Muy difícil. Hace algunos días estuve reflexionando acerca de ciertas características entre el entonces gobernador Acosta Lagunes y el actual gobernador Cuitlahua García, la dificultad que tiene para conectarse con los gobernados, ¿no? Por muy diferentes razones, en uno y otro caso. Pero sí hay cierta dificultad. No es fácil que un gobernante se vincule bien con sus gobernados. Así es, con el pueblo, con la sociedad. Y ¿no? con la sociedad. Sí. Oye, Alfredo, bueno, eres director de turismo, que ahora es secretaría, ¿no? Uh-huh. Y que bastante falta hacen políticas públicas. Bueno, ahí creé, ¿no? una revista, no la he visto repetida, lamentablemente. Se llamó Veracruz Turístico. Una revista porque fue a instancias del secretario de gobierno, Nacho Morales Lechuga. Cuando yo se lo propuse, me dijo, oye, pero para hacer algo parecido, pues necesitas hacer algo bueno. Ahora, si te sientes capaz para hacer algo parecido como esto, y me puso una revista como National Geographic. Tenía el estándar muy alto. Me puso la vara muy alta, ¿no? Digo, no así, pero hacemos el esfuerzo. Y el esfuerzo fue bueno porque fue en alguna ocasión por ahí tengo 2, 3 ejemplares, te los voy a mostrar, para que veas la calidad y la colaboración, ¿no? No. Y resaltar las partes pues hermosas de nuestro estado, Alfredo, sí. que bastante falta hace la promoción. ¿No? De eventos ahí locales, de festivales, que no está mal, pero hace falta un enfoque mucho más amplio de toda la generosidad que Veracruz nos da en costumbres, en cultura, en escenarios naturales. Es increíble, ¿no? Sí. Sí, el fomento y la promoción turística son los 2 pilares fundamentales para poder desplantar un buen desarrollo turístico y lamentablemente no se ve actualmente, no se ve. La titular, dicho con todo respeto, pues, no tiene la experiencia, no se ve la enjundia necesaria para poder emprender, porque bueno, el sector turístico, el sector turismo es de los más importantes en cualquier administración pública. Así es. Se trata de divisas a nivel nacional, se trata de desarrollo económico y social a nivel estatal, ¿no? Y regional. Porque también, hay mucha inversión allí expuesta. Oye, Alfredo, bueno, llegas a esto
¿Cómo llegas a volverte un analista político y social? Ahora mucha gente te toma como el decano por toda esa trayectoria que tienes, por la objetividad de tus columnas, porque no acostumbras a lisonjear a nadie, porque además todo lo que señalas está profundamente analizado. Esa metodología que aprendiste en la UNAM, a ver las cuestiones con total objetividad, te hacen un analista diferente. En Veracruz, y hay que decirlo, Alfredo, los columnistas son más, como tú lo decías hace un momento, claro que hay ejemplos como tú, como muchos otros, que hacen excelentes análisis, sobre todo la objetividad, ¿no? Pero hay muchos otros, pues que no, sinceramente no se apegan a la realidad por las circunstancias que ya hemos enumerado aquí. ¿Cómo llegas a ese nivel? Has escrito, aparte de tus libros, cualquier cantidad de columnas. Aquí en Sociedad 3.0 tu nivel de productividad rebasa con mucho a cualquier otro, no solamente de los analistas nuestros, sino también, por supuesto, de en medio. Estás produciendo 4 o 5 cápsulas, si no es que más al día, de temas muy torales, donde tienes un ejercicio de objetividad y de resumen impresionante, ¿no? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo te conviertes en ese analista que ahora eres? Más bien aprovechó la oportunidad, es decir, pero es la gana de expresarse, ¿no? Las ganas de decir lo que uno ve, lo que no te gusta, lo que te gusta, y decirla como tú lo ves y lo sientes, no necesariamente como lo sienten los demás, ¿no? De ninguna manera. Yo no soy proclive, y lo digo con muchísimo respeto, a leer muchas columnas. Por salud mental, yo creo, ¿no? Porque de alguna manera te influyen, y no hay tiempo para empezar para eso. Mejor prefiero pues ver las cosas, observarlas y decir cuál es el punto de vista. Y lo demás pues te lo da la trayectoria, la experiencia de vida, ¿no? La experiencia de vida, es decir, tanto que ha visto uno y observado, que de alguna manera pues hay que reflejarlo en lo que escribes. Y por esto es que cuando, aparte de la lectura, claro. No digo que mi prosa sea muy rica, pero si no la respaldas con lecturas, ni no de ahora. Si no tienes el acervo, pues, así ¿no? Así es, sí. Es difícil. Sí, porque para escribir bien necesitas difícil. haber leído y tener un acervo, no solamente cultural, pero que sí es importante, de experiencia de vida en un sistema político como el que ha venido desarrollándose en México durante este siglo pasado y ¿no? O sea, ese tipo de circunstancias pues te permiten expresar lo que ves, lo que sientes, lo que piensas, pero esa misma objetividad, Alfredo, y te ha llevado a ser un formador de opinión, porque aunque dentro de tu modestia, de tu siempre generosidad hacia tus compañeros analistas, ya eres, te lo digo yo con toda certeza, porque yo sí acostumbro a leer varias cosas todos los días, pues un referente en la opinión pública, a quienes te leemos a diario, a quienes vemos tus expresiones, pues vamos viendo cómo difieres mucho, digo, en tu estilo de redacción, difieres mucho de lo que se opina en otras áreas o por otras personas, porque primero pues el manejo de la gramática es impecable. Segundo, el acervo que traes ya después de tantos años de la vida pública. Y tercero, pues porque te conduces con una objetividad impresionante. Y eso es bien difícil encontrarlo en el medio. O sea, tú lo sabes mejor que yo. Yo no soy más que un novato en este tipo de temas. Pero lo que yo te he dicho, Alfredo, tienes un legado que entregar. ¿Qué piensas hacer con toda esta trayectoria, aparte de compartirla con
estimada familia, a la cual le mandamos un saludo muy afectuoso, tus hijas, tu señora esposa. ¿Qué piensas hacer con este acervo, Alfredo? Porque no se puede, ¿cómo decirte? Formas parte ya de este proceso que hemos vivido en Veracruz durante las últimas décadas. Y de verdad que siento que deberías escribir sobre esto, y te agradezco mucho que nos vengas a platicar aquí Sociedad 3.0 tu vida y tu trayectoria, pero yo creo que esto debe quedar para la sociedad veracruzana, lo que hemos comentado tantas veces tú y yo cuando hemos conversado, un libro, donde compendies tus comentarios en Camaleón, donde le agregues cuestiones de vida. No sé, ¿qué piensas hacer con todo ese acervo que ya tienes, Alfredo? Sí, gracias, Carlos, por todas tus expresiones, tus conceptos que mucho me estimulan. Y agradezco también, por supuesto, a la Universidad IBES por esta oportunidad, porque es un templo que vimos crecer. Así es. Tu estudio, y va a crecer aún más, afortunadamente. Es una gran oportunidad que encontramos, es una ventana. Así es. Para poder expresarnos, ¿no? Y bueno, recuerdo cuando nos invitaste por tu iniciativa a crear Sociedad 3.0, y fue el de entusiasmo lo que nos unió, empujó, ¿no? Este proyecto. Y nos unió en esta empresa tan extraordinaria. Y ahí está, Sociedad 3.0, bien colocado, le falta más, y va para más, ¿no? Pues esto tiene que crecer, y está creciendo mucho, exponencialmente, digo yo, porque hay muchos columnistas que ya buscan la publicación en el sitio, ¿no? Y esto es una gran satisfacción, y qué bueno que hay la oportunidad para que se expresen y darles cabida, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Porque esto nos apoya a todos. Y bueno, en mi caso, pues me ha dado la oportunidad de escribir Camaleón, la columna Camaleón, de muchísimas cápsulas. Primero fue con artículos hebdomadarios. Así es. Y ahora pues son diarios. Y eso es otra de las enseñanzas que va uno aprendiendo, porque son cápsulas que es todo un esfuerzo y que no he podido, por supuesto, coronar con éxito, porque hacer una cápsula de 15 líneas, pues es muy difícil, ¿no? Sí, claro. Y yo no lo puedo hacer, pues me voy luego. Y ahora como que ya me solté más, digo, no, pues mejor escribo lo que pienso, de tal manera de abarcar bien la idea. Si no tengo capacidad de síntesis, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Hay que hacerlo, porque hay que tener también respeto por el lector. Claro. Si le vas a presentar 3, 4 cuartillas, como era en mis inicios, 4, no, ¿quién? Y me decían los amigos, ¿no? Difícilmente pues te leen, ¿no? Ya no terminan, ¿no? Pues ya no. Entonces, bueno, entonces, nada más imagínate ese acervo, como le llamas, de las cápsulas de Camaleón, vistas desde el 17 para acá. Es decir, estaba yo contando las páginas del 2021, pues ya van 560 páginas de este año. Todavía no concluye, pero ha habido de 800, es decir, el 18 creo fue, depende también de cómo haya estado de nutrido el año, pero ahí está, ¿no? De tal manera que son fácil unas 5,000 cápsulas, ¿no? Es impresionante. Y tú generosamente me has ofrecido el auspicio de la universidad para la publicación, pero veo la empresa difícil, porque pues tendríamos que ver a alguien que se encargue de revisarlas. Y agruparlas por temas, si acaso, no sé. Efectivamente, es una empresa gigante por el acervo tan voluminoso que hay, ¿no? Eso es por un lado de las cápsulas de Camaleón. Por el lado de tantísima información que tengo, bueno, ya tengo, ya me da hasta pena decirlo, porque lo he manejado desde hace ya 4 o 5 años, tengo que terminar
mi libro, no, pues todavía no lo termino, ya con la pandemia dije, bueno, pues esta es la oportunidad y lamentablemente no ha sido así, pero son por lo menos 3 libros que tengo allí en la bandeja para concluirlas. Una se refiere a los regímenes de gobierno, o los periodos, voy a llamar, de gobierno, de Fidel Herrera, de Duarte de Ochoa, porque esos son la base de mucho de lo que está ocurriendo ahorita. Así es. Para poder explicarnos lo que está ocurriendo, hay que abrevar en ese periodo, porque pues mucho de lo malo que hay ahora, allí parte. Y lo he modificado, porque originalmente pues me centraba más en colocar como muy nefasta la figura de Fidel, pero no, porque dije yo, pues yo no tengo nada contra Fidel Herrera, el hombre, lo conozco desde joven él, y le reconozco inteligencia, es un hombre brillante. Brillantísimo. Que además hay que lamentarlo por él o para él, porque pudiendo haber sido con todas esas prendas personales, quizá el mejor gobernador de Veracruz desperdició la oportunidad histórica de serlo y pasa a ser uno de los peores. De los peores. ¿No? Y bueno, pues nos deja a su delfín. A su delfín, Duarte de Ochoa, que ya fue el acabose. Así es. El acabose, como un Sancho Panza con su Quijote en la ínsula ¿qué? Baritaria, ¿no? Sí. Cuando le da la oportunidad a Sancho, la oportunidad de gobernar, ¿no? Y bueno, pues ahí están todos esos, toda esa información que luego da mucho trabajo para desentrañarla, porque es tanto, Seguro. Digo, no, ¿cómo voy a leer todo esto, no? Tengo datos sobre la bursatilización, sobre la deuda pública, sobre los puentes construidos sobre los ríos y los imaginarios también, ¿no? Dijo que había construido 1000, ¿no? Pues todos esos datos los tengo y nada más es cuestión de tomarlos y empezarlos a procesar. Así. Y bueno, pues va a salir una información de lo que ocurrió en Veracruz, qué bien. Auténtico, porque además es algo que es constatable, no sí, son fuentes, invento tus fuentes, ¿no? Y tu recopilación de datos son importantes. Ajá. Y eso aparte, porque tenemos que hablar de La Conjura. La Conjura tiene más de 300, casi 330 emisiones aproximadamente, donde han pasado por esos estudios, Alfredo, y personajes de la vida pública también de mucha relevancia, ¿no? Entonces, pero eso ya le toca aquí a los compañeros editores de Sociedad 3.0, ver la manera en que cómo compendiamos o cómo rescatamos todo ese archivo histórico donde pues también se ha hablado del estado de Veracruz y del país y de muchas cosas, ¿no? Pues Alfredo, de verdad que yo contigo me podría pasar y seguramente me voy a pasar más horas conversando, porque de verdad que tu historia de vida es singular y es verdaderamente extraordinaria. Yo te agradezco tu amistad, por supuesto, y la oportunidad siempre que me das de poder conversar contigo en un café, en un desayuno, en tantas veces que nos hemos reunido para conversar sobre estos temas. Y un mensaje final, Alfredo, que pudieras dar para nuestro auditorio, para tu auditorio, para el auditorio de Sociedad 3.0 con respecto a los tiempos que vivimos. ¿Cómo los ves? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué le aconsejarías a la sociedad veracruzana con respecto a los procesos y los tiempos que estamos viviendo, Alfredo? Fíjate que en base a toda la experiencia de vida, que ya pues han pasado muchos años y muchísimos acontecimientos en Veracruz y en México, ver cómo es lo que está sucediendo en Veracruz y a nivel nacional, pues debemos felicitarnos de estar presenciándolo, independientemente del impacto que esto está provocando a nivel de sociedad en conjunto. Pero lo estamos observando y si bien es preocupante, de todos modos, bueno, pues nosotros no somos sino unas células de toda una sociedad, todo un cuerpo social
que nos tocó vivir en este extraordinario momento y convivir entre todos, observar cómo ha venido la evolución política de México y de Veracruz transformándose, a veces para bien y a veces no para tan bien, ¿no? Pero que todo esto nos sirva como sociedad de experiencia para no repetir los errores, o si los repetimos al menos con el menor impacto dañino que han provocado los primeros acontecimientos. Yo tengo confianza en que a nivel nacional este evento que representa la Cuarta Transformación es un evento, pues no es un invento del presidente López Obrador, porque él mismo forma parte de esto, ¿no? Así es. Aunque él es promotor, también forma parte de la transformación, no es la transformación misma. Es más, ni él mismo tiene conocimiento si lo que él tiene como proyecto se va a consolidar, porque parte depende de él y por esto lo está empujando, y parte de las circunstancias que creo yo que llevan la mayor parte. Entonces, estar observando lo que acontece, de cómo se está desarrollando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de sus iniciativas, de las reformas que pretende instaurar en México, para unos están bien, para otros no. Para otros no. Los que por experiencia de vida vemos, hay muchas preocupantes reformas que no se combinan o no se ajustan, no hay correspondencia con la realidad actual. Pueden que tuvieran éxito hace ya 40, 50 años, pero será difícil ya en un mundo globalizado imponer políticas públicas de hace 40 o 50 años como las que se están proponiendo, ¿no? Y esto es lo preocupante. Ahora, ¿quién pudiera estar en contra del proyecto del presidente López Obrador por combatir a la corrupción? Absolutamente nadie. La cuestión es hacerlo. La cuestión es hacerlo, ¿no? Hay que acompañar en ese esfuerzo al gobierno federal, siempre y cuando pues veamos que se está realmente llevando a cabo. En el punto de la seguridad pública, pues lamentablemente no es el camino. No es el camino, como tampoco lo es la guerra declarada que provocó Calderón, ¿no? Así es. Bueno, pero hay otros espacios como lo hacen otros países, ¿no? Lo de irse al recurso financiero de los grupos delincuenciales para limitar su actividad. No, claro. Las drogas no se van a terminar nunca, eso forma parte de la convivencia social. Pero bueno, pues es algo que hay que hacer, ¿no? Y por el lado, sí, el otro factor y sector que impacta mucho a la sociedad es el sector salud. No estamos viendo lo que originalmente ha propuesto el presidente López Obrador de llevar al sector salud mexicano a uno parecido a los Países Bajos. Estamos ya, bueno, lamentablemente en sentido contrario, ¿no? Creo yo que hay que apoyar al presidente de la República en lo bueno que pretende hacer, o que nos parece lo bueno, ¿no? Que nos parece lo bueno. Hay programas que ha implementado muy buenos, desde luego, muy buenos para el desarrollo social, como el de el apoyo a la Senectud, ¿no? Claro. Eso es no así en un programa como el de Sembrando Vida, que tiene toda la opacidad que no sabemos ni en dónde están los árboles, ¿no? Nada de esto. Son cosas que vemos y que tenemos y debemos decirlo, porque no podemos callarlo. Claro. No podemos callarlo. Es decir, no por quedar bien no, es decir, si estamos en la comunicación, pues tenemos que decir las cosas tal, al menos como las vemos. Podemos ver equivocado, podemos estar en una situación errónea, pero hay que decirlo, ¿no? Y en lo que respecta a Veracruz, bueno, pues Cuitlahua García, hace rato apuntaba yo lo difícil que le resulta conectarse con los gobernados, porque no hay una comunicación entre el gobernador y su gobierno con la población, con la sociedad veracruzana, ¿no?
Entonces hay un cierto divorcio. Y lo que queremos, bueno, pues es una coordinación, sociedad-gobierno, ¿qué necesita el gobierno para poder apoyarte? Y no estar en tu contra porque no nos informas qué es lo que pretendes hacer, porque lo que estamos viendo, hay mucho que no está bien o que consideramos que no está bien y que el gobierno pues abra los oídos pues para escuchar, ¿no? Que no sienta que una observación que no se corresponde con lo que ellos piensan, pues es una agresión de sus adversarios. No, todos queremos contribuir. ¿Quién querrá el mal de Veracruz? Así es. ¿No? Nadie quiere el mal de Veracruz. Y Carlos, pues yo te lo agradezco esta oportunidad pues para decir lo que uno piensa y lo que uno siente, ¿no? Muchas gracias. Siente, y ojalá de algo haya servido y que no vean para nada que las expresiones en contra son un prurito personal ni nada, ¿no? Así es. Para nada. Muy bien, Alfredo, pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Por esta oportunidad que nos da dos capítulos por lo extenso e interesante de charla con Alfredo Bielma Villanueva, el creador de Camaleón, fundador también de Sociedad 3.0 y de otras tantas organizaciones importantes de la sociedad civil. Bien, pues muchas gracias a ustedes que nos hacen el favor de vernos. Esta fue la emisión número 47 de Frente a Frente y tuvimos el honor de conversar con Alfredo Bielma Villanueva. Soy Carlos Luna Escudero y como siempre un honor y un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Sociedad 3.0 Multimedios presentó